Introducción. En el presente trabajo hablaremos sobre la vida y obra del psicólogo y pedagogo estadounidense Lee Edward Thorndike, un pionero de la psicología del aprendizaje. Experimentos que llevó a cabo con animales, las condiciones, metodología empleada, registros y resultados obtenidos. Y precisamente, en base a dichos resultados, propuso 3 leyes sobre procesos del aprendizaje, las cuales son ley del efecto, ley del ejercicio y ley de la disposición. Abundaremos sobre estas 3 leyes para comprender mejor la importancia que detenta en el ámbito científico. Thorndike nace en agosto de 1874 en Williamsburg, Massachusetts. Su lugar de residencia fue en Estados Unidos. Estudió en la Universidad de Wellesley, donde se licenció en 1895. Nació en Harvard y Columbia. Es considerado como antecesor de la psicología conductista estadounidense. Es la psicología experimental. Es conocido mejor por el padre de la psicología moderna. Fallece en agosto de 1949 en Montrose, Nueva York. Adjunto en la Escuela de Magisterio de la Universidad de Columbia, profesor de psicología educacional y director de su Instituto de Investigación Pedagógica. Sus principales aportaciones fueron el aprendizaje por ensayo-error y la ley del efecto, la inteligencia animal, y aplicó sus descubrimientos a la explicación del aprendizaje humano. Para desarrollar sus investigaciones, Edward Thorndike se apoyó en el estudio de animales, en concreto de gatos, y en la utilización de herramientas como la caja rompecabezas o caja problema. En la actualidad se reconoce a Thorndike como una figura antecesora de los comienzos del desarrollo de los tests psicológicos. Fue autor de diferentes obras en las que se destacan Educational Psychology, The Theory of Mental and Social Measurements, Principles of Teaching Bases of Psychology, Intelligence Education, a First Book, The Psychology of Learning, The Measurement of Intelligence, and the Human Nature and the Social Order, por mencionar algunos. Trabajar, como ya vieron, el pensamiento de Edward Lee Thorndike. En ese sentido, yo creo que para remontarnos al pensamiento de este personaje, pues tenemos que irnos desde atrás, tiempo atrás, desde el asunto de cómo se ha ido construyendo el conocimiento, cómo es que grandes pensadores han contribuido a lo que actualmente se conoce como conocimiento científico. En 1800, cuando ya se empieza a ver en forma, digamos, a la psicología, porque ya se estaba generando una especie como de formalismo institucional para la psicología. O sea, ya se empieza a incorporar a las universidades, y este fue el caso del alemán Wundt, ¿no? Que le llaman el padre de la psicología, justamente porque él en Alemania empezó a hacer experimentación y creó su primer laboratorio en la Universidad de Leipzig. De la teoría de la evolución, como que las ciencias sociales querían también acercarse a esa teoría y buscaron la forma de adaptar o de entender a la sociedad y al individuo, al cerebro humano, digamos, a partir de la teoría de la evolución. Los órganos evolucionaban a la par en todo el cuerpo humano, pues se entendía entonces que también el cerebro tenía que ir desarrollándose e ir avanzando, ¿no? Avanzando en el sentido de ir mejorando en la comprensión de las cosas, y obviamente conforme iba adaptándose el ser humano, iba comprendiendo también algunas cosas que se le iban quedando en el cerebro, ¿no? Y era parte también de su supervivencia. Es aquí, en este contexto, que surge el conexionismo de Thorndike, ¿no? Buscando primero que su propuesta tuviera el bagaje científico dentro del método que proponían las ciencias naturales, a la par explicaba lo que él entendía
como comportamiento, digamos, y desarrollo de la conducta a partir de la evolución del hombre. Objeto y método. Los estudios de Thorndike surgen por problemáticas en el entendimiento del psiquismo animal, por lo que el autor buscaba demostrar y tener argumentos válidos sobre capacidades no humanas, por ello sus experimentos con animales. Puso un estudio experimental de los procesos asociativos animales, observando y cuantificando su conducta en situaciones de laboratorio que permitieran un control de las condiciones y aseguraran la replicabilidad de los resultados. Objetivo de sus experimentos. El objetivo de sus experimentos era observar y conocer cómo aprenden los animales. Observó las conductas de gatos y perros en las llamadas cajas problema y pollitos en corrales construidos con libros. Consistió en colocar animales hambrientos en las cajas para que escaparan en un acto sencillo. Afuera estaba el alimento. Si no lo lograban después de un tiempo suficiente, simplemente se sacaba al animal de la caja y no obtenía ningún alimento. De sus experimentos. Como resultado de sus experimentos, Thorndike pudo observar que el gato teme al encierro, mientras que el perro lucha por obtener su alimento, y por lo tanto no hubo evidencia de la existencia del razonamiento ni que el aprendizaje fuera por imitación. Thorndike llama a su teoría conexionismo y establece que los procesos asociativos animales se componen de conexiones de impresiones sensoriales e impulsos para actuar y se fortalecen por el placer resultante de la acción. La inteligencia animal la identifica como aprendizaje de conexiones estímulo-respuesta. Desarrollan un proceso de selección al cual llamó método de ensayo y error con éxito accidental. Por lo tanto, menciona que el aprendizaje se da por ensayo y error. Leyes del aprendizaje. Todos son sistemas de conexiones sujetos a cambio por la ley del ejercicio, la ley del efecto y la ley de la disposición. Ley del ejercicio. Se basa en la premisa de que el estado de conexión se hace más fuerte con la práctica repetida. Los gatos aprenden a escapar de la caja problema presionando una palanca dentro de esta. Cierto número de veces del experimento, los gatos asocian que pueden salir presionando una palanca con una pata y tocando una cuerda con su nariz. Cada vez lo logran más rápido. Obtienen el placer de salir y el de obtener comida. Se divide en dos partes. La primera es de uso. Cuando un estímulo recibe respuesta, se fortalece la conexión. La segunda parte es la del desuso. Cuando no hay respuesta para un estímulo, la fuerza de la conexión se debilita. Ley del efecto. La primera vez que los gatos presionaron la palanca fue por accidente. Posteriormente repitieron la acción, pues habían obtenido un premio. Presionando la palanca, consiguieron un resultado favorable. Por lo tanto, había más probabilidad que los gatos repitieran la conducta. A esto, Thorndike lo llamó ley del efecto. La situación implica no solo la ubicación del gato, sino también los estímulos a los que está expuesto, por ejemplo, el hambre y el deseo de libertad. El gato reconoce el interior de la caja, las barras y la palanca. Entonces recuerda lo que debe hacer para producir la respuesta correcta. Esto demuestra que el aprendizaje y la ley del efecto están muy relacionados con el contexto. Hay dos aspectos clave de esta ley. Por una parte, es más probable que las conductas con consecuencias favorables vuelvan a ocurrir. Por otra, es menos probable que ocurran nuevamente conductas cuando a estas le siguen consecuencias desfavorables. Este último aspecto fue modificado por Thorndike años después. En realidad, las recompensas por un comportamiento fortalecen siempre las asociaciones entre la conducta y otros elementos. Por otro lado, los castigos por respuestas incorrectas suelen disminuir la fuerza de la asociación a una velocidad mucho menor de la que se ha creado. Ley de la disposición. La disposición implica un nivel de concentración y deseo.
Un individuo aprende mejor cuando está preparado de manera física, mental y emocional para ello. Sucede lo opuesto si no tiene razón alguna. Los gatos aprendieron y realizaron más rápido las acciones previstas porque tenían hambre y no les gusta el encierro. Si no existe disposición, es decir, motivación, no se producirá aprendizaje, por lo que primero se habrá de cambiar la disposición. El trabajo inicial de Thorndike es considerado como el primer estudio de laboratorio sobre aprendizaje animal. El énfasis en la medición y el análisis cuantitativo de los datos, a diferencia de los relatos únicamente descriptivos de los experimentos, ha influido de manera importante en psicología, en especial sobre la corriente conductista y su interés por la experimentación. Edward Lee Thorndike vincula la psicología con la pedagogía al aplicar los preceptos de su experimentación con animales a ciertos aspectos relacionados con la educación. Ser educado mediante una secuencia de estímulos y respuestas que dan lugar a que un comportamiento perdure, se elimine o se mantenga. Este método se emplea en ciertos contextos educativos, en diversas áreas que requieren práctica y precisión, considerando el aprendizaje como un proceso de ensayo y error. El organismo decanta las acciones inadecuadas, selección, y refuerza las acciones exitosas, conexión.